thankful for the work of God in the Church of God. Pero agradezco la obra de Dios en la iglesia de Dios. You know, I need to say this. You men today form a very important part in the moving of the work in these last days. Necesito decirles que ustedes varones forman una parte muy importante en el trabajo de estos When I últimos was a días. young man, Cuando yo era un joven and I grew up in the church. y yo crecí en la iglesia, I grew up sleeping in the benches. crecí durmiendo en las bancas y como bebé, I grew up seeing the movements of God in great ways. crecí viendo el movimiento de Dios en grande manera. So it was not new to me Así que para mí no era nuevo what the Lord and the Spirit would do and is doing today. lo que el Señor y el Espíritu hacía y lo que está haciendo hoy. But the Lord saved me when I was about 11 or 12 years old. Pero el Señor me salvó a mí cuando tenía de 11 a 12 años. But in those days, and I don't mean this with any kind of disrespect, Y en esos días, y no quiero decir esto con ninguna falta de respeto, but the focus was not on the children. pero el enfoque en ese tiempo no estaba en los niños, It was on the adults. estaba en los adultos. Everything was formed around the adult needs. Todo se formaba alrededor de las necesidades de los adultos. So our children and youth Así had a que very difficult time. los niños y la juventud tenían un tiempo muy difícil. And we were, in actuality, I remember I was a little mini, remember that some movies, Mini Me? En la actualidad yo era como un mini Of yo, the adults. un mini de los adultos. Right away I put on my tie. Y de rápido me puse la corbata. And I was supposed to learn Spanish. Y tenía que aprender español, and I learned it. Y tomé un curso And I took a en el course colegio para español. in school for Spanish, so you'll know. But you see, the focus was on the adults. Pero el enfoque estaba sobre los adultos. So I thank God that today there's a focus on every age. Gloria a Dios, ahora tenemos un enfoque a todas las edades. We don't want anybody No queremos que to nadie be left out from the blessings of God. se quede afuera de las bendiciones de But Dios. those were years of learning. Esos fueron años de aprendizaje. So never look back and say, yeah, it was no good. No, No, God was in nunca. the midst of it all. Nunca mire hacia atrás y diga, no, ahí no servía. No, Dios estaba en medio de He was todo. there, but we Él were estaba growing. ahí, pero estábamos creciendo. And pretty soon we might do something a little different. Y pronto quizás vamos a hacer algo diferente. But the Word of God will always Pero la remain the same. palabra de Dios permanecerá la This misma. old container, this old vessel might change. Este vaso viejo puede que cambie. And maybe some things structurally in the church might Y change. quizás algunas cosas estructuralmente van a cambiar. But the Word of God will Pero remain la the palabra Word de of Dios God. permanece la And palabra it will de always Dios. be and shall be Y the siempre center. será y siempre es el centro The center of the church de la iglesia in Jesus en Christ. Cristo Jesús. So I thank the Lord for this day. We're seeing these great movements and workings from the youngest to the oldest. Y por eso yo doy gracias al Señor que estamos viendo este movimiento desde el más joven hasta el más And grande. let me just add this, and I know the Bishop Garcia, I love him, and when he first came here, Y nada más voy a decir esto, yo amo al obispo García, pero cuando él vino aquí, and I know him for many years, y yo ya lo conozco de muchos años, I never thought he would be my overseer. pero nunca pensé que él sería mi obispo. But the first time that we talked in a meeting, Pero la primera vez que hablamos en una junta, before he officially took over the state, antes de oficialmente él tomar el Estado, we were in a meeting for finances, estábamos en una junta de finanzas, determining what was there so he could come into his administrative work. averiguando cuánto dinero había para que él entrara a su trabajo administrativo. The first thing he told us La primera cosa que él nos dijo of the vision he had for the work in California Hispana. de la visión que él tenía para la iglesia en California, And he began by telling us it was like an arrow. empezó a decirnos que era como una flecha. And he said, in the arrow you have the arrowhead, the point. En una flecha se tiene la punta, And those are our children. esos van a ser nuestros niños. They're our priority, they're in the front. Son una prioridad, van al frente. Then we have the shaft, Luego tenemos el parte del cuerpo de la flecha, which is all the young people, all of those in between. que son toda la juventud y todos aquellos en medio. And then you have the feathers. Y luego tienes las You plumas. see, the shaft gives it the balance, Ven, el palo le da la balance and the feathers give the guidance.
y las plumas le dan la guianza. So I was impressed with that, and I Así thought que about that. me impresioné con eso y pensé acerca de ello. What a wonderful analogy of the vision of the work of God. Qué hermosa analogía del trabajo de Dios. Our children are first. Nuestros niños son primero. And now we understand. Y ahora comprendemos. If you really research Barna's research for Christian trends, Si tú haces un estudio en Barnes Estudios para los movimientos cristianos, you will find vas a encontrar that the people that are more apt to receive the message of Christ que la gente que está más apta para recibir el mensaje de Cristo are the young people and the children. son la juventud y los niños. Once you get up to my age, Una vez que llega uno a esta edad, and I'm talking about the world, y yo hablo en el mundo, it's a lot more difficult es más difícil to evangelize them. evangelizarlos. So isn't it wonderful to know ¿Qué no es maravilloso entonces saber that we have an opportunity que tenemos una oportunidad to reach out to the littlest ones in our midst, a alcanzar a los más pequeños en nuestros and medios the young ones, the teens, the young y people, a los jóvenes, los adolescentes? because they're not only the church of tomorrow, they're the church of today. Porque no solo son la iglesia del mañana, sino son la iglesia del hoy. Vamos a darle un aplauso a Dios. Sí, lo apreciamos. I wanted just to share that because I believe the church of God is moving forward. Así que yo quería compartir eso con ustedes porque yo creo que la iglesia de Dios se está moviendo hacia I've adelante. been and I've experienced all the changes. Y yo he estado y he experimentado todos los cambios. And I know that for some of us, the older folks, it was a little more difficult than the younger folks. Y yo sé que para algunos de nosotros, los más grandes, nos ha sido difícil más que a los jóvenes. But I realize Pero yo me doy cuenta that God is in control. que Dios está en It is control. His church. Es la iglesia de Dios. It is His treasure. Es su tesoro. Amen. It's Amén. His. Sí, es de Él. He's the head. Él He's es the la cabeza. Él es soberano. We are members of His body. Somos miembros de su cuerpo. And He placed us here. Y Él nos puso aquí. But today we have an opportunity to direct ourselves to you, the men of the church. Pero hoy tenemos una oportunidad de dirigirnos a ustedes, los hombres. And I want you to know that there's a difference between being a man and being a male. Y quiero que sepas que hay una diferencia en ser hombre y ser masculino. Aleluya. You see, men act different than those that are just simply males. Es que los hombres actúan diferente que aquellos que simplemente son You masculinos. see, a male is someone Un masculino es alguien that allows the flesh que permite que la carne to govern his life. gobierne su vida. But a man Pero un hombre is someone that understands es alguien que comprende his role, his place in society and in his home. su lugar en la sociedad y cuando en su vida. And more importantly, in the church of Jesus Y Christ. más importante en la iglesia de Cristo Jesús. So you men today Así que ustedes varones hoy are here for a purpose. están aquí para por un propósito. And I believe that God has something for you to take home. Y yo creo que Dios tiene algo para ti que te lleves a casa. And I know that sometimes within the men, Y yo sé que algunas veces entre los varones we have a little bit of the machismo. tenemos un poco de machismo. I've dealt with that many times. Yo he tenido que lidiar con eso muchas veces. But that machismo Pero ese machismo has to give way to the proper biblical role of men in their homes and in the church. tiene que dar lugar a la manera apropiada de vivir un hombre de la Biblia y de la iglesia. Because the Bible in the end Porque la Biblia al fin is the standard of which we are to live by. es la norma por la cual tenemos que guiarnos. It is the Word of God Es la palabra de that Dios we need to apply to our que lives necesitamos aplicar to a be nuestra what vida. God would want us to be. Que seamos lo que Dios quiere que seamos. So if you have your Bibles today, I believe Brother Wilson has the scriptures on the screen. Yo creo, y si tiene su Biblia hoy, el hermano Wilson va a poner ahí las escrituras allá arriba. My title or theme for today Mi título o tema para esta noche, hoy, este día, is a question. es una pregunta. Where are your treasures? ¿Dónde están tus tesoros? Come on. Vamos. And it is drawn out of that Sermon on the Mount Y también se toma de ese sermón en el monte, because it is in those 3 chapters porque ahí en esos 3 capítulos which are called que se llaman the Lord's Sermon, el sermón del Señor, which give us the description que nos da la descripción of the living saint. del
santo viviente, the citizen of the kingdom of heaven. el ciudadano del reino de Dios. Not only does it describe the quality or characteristics of those that live in the kingdom of Christ, No solo describe o las características y las cualidades de aquellos que viven en el reino de but it Cristo, also describes the function and purpose of those that live in the kingdom of Christ. pero también describe la función y el propósito de aquellos que viven en Cristo In Jesús. function, En función, we are salt. somos sal. As purpose, Como propósito, we are light. somos luz. We are here, Estamos brothers, aquí, hermanos, to live up to those standards that are described in the Sermon on the Mount. para vivir esas normas que son descritas en el Sermón del Monte. And how many want to live a better ¿Cuántos quieren life? vivir una vida mejor? John put it this way: Juan lo puso de esta manera: the abundant life. la vida abundante. This is what I want to live. Eso es lo que yo quiero vivir. But we need to understand Pero necesitamos comprender that in this Sermon on the Mount, que en este Sermón del Monte Jesus set forth the priorities. Jesús puso las prioridades. What comes first? ¿Qué viene primero? Last night I shared with you Anoche compartí con usted the center of all that is our life, el centro de todo lo que es nuestra vida or what should be the practice of those that follow y Christ. lo que debe ser la práctica de aquellos que siguen a Cristo. And Jesus himself is the one that said it. Y Jesús mismo fue el que lo dijo. He said, first, Dijo: primero, you seek the kingdom of God. buscad primeramente el reino de Dios. That is the first and foremost. Eso es lo primero y lo último. That means that there is nothing that should precede it. Eso quiere decir que no hay nada que debe venir antes de ello. And this is why when you share out of this wonderful 6th chapter, Y esta es la razón que cuando se comparte de este maravilloso capítulo 6, especially chapter 6, especialmente el capítulo 6, you understand that these possessions and material things comprendes que estas posesiones y cosas were materiales part of those people's lives like it is today. fueron parte de la vida de aquellas personas como es hoy. We have in our own Tenemos aquí en nuestro in our own propio, experience nuestra propia the experiencia need to have things. la necesidad de tener cosas. We have to have things. Tenemos que tener We cosas. need automobiles, Necesitamos autos, we need homes, necesitamos hogares, we need food, we necesitamos comida, clothing. necesitamos ropa, need all of these things. necesitamos todas estas cosas. Everybody needs these things. Todos necesitamos estas But cosas. the thing that differentiates us from the world, Pero la cosa que nos diferencia a nosotros del mundo it is the priority we place on these things. es la prioridad que ponemos sobre estas And this cosas. is why Jesus, Por eso es que Jesús, when he spoke to these folks that were with him, the followers, and even the religious people that were there, cuando habló a aquellos que le seguían y aún a los líderes religiosos que estaban allí, you see, they understood that material prosperity was a blessing. comprendían que la prosperidad material era una bendición. And it was true. The Old Testament tells us that. Y era verdad, el Antiguo Testamento nos dice eso. We know that Abraham was blessed. He prospered. Sabíamos que Abraham fue bendecido, él prosperó. But today, we need to understand more about this prosperity. Necesitamos comprender más acerca de esta You see, prosperidad. the things that God gives Es us que las cosas que nos da Dios cannot be first in our lives. no pueden ser primeras en nuestra We vida. have needs, Tenemos and necesidades then we have wants. y tenemos deseos. We need to focus on God first Necesitamos enfocarnos en Dios primeramente in order for the other things to have their place. para que lo demás tenga su lugar. And our lives will live in the proper order and good stewards of all that God gives us. En nuestras vidas para que vivamos en la orden apropiada. So today we're going to be sharing with you, Así que hoy vamos a compartir con ustedes, in a materialistic society, en una sociedad materialística. perhaps no passage is more practical than Matthew 6:19 to 34. Quizás no hay ningún otro pasaje más práctico que Mateo 16, 19 al 34, Which deals with our pursuit of earthly treasures. que tiene que ver con nuestro alcance de los tesoros terrenales. And why is this so? ¿Y por qué es esto? Because our treasures are so determinative Porque nuestros tesoros nos determinan tanto regarding our pursuits and what we do with our lives. de acuerdo a lo que nosotros queremos alcanzar y lo que queremos hacer con nuestras vidas In order for us to come to grips para poder llegar with this wonderful message that Christ gave, a comprender el mensaje que Cristo dio. we need to understand the context Necesitamos entender el contexto of this message. de este mensaje. Chapters 5 and 7, Capítulos 5 y 7, 5, 6 through 7,
capítulo 5, 6 y 7, Matthew gives us Mateo nos da the discourse el discurso that outlines the principles of the king, que delinea los principios del rey, which should characterize every subject of the king. que deben caracterizar a cada miembro del rey. We have a picture Tenemos una foto of how we should look and be. de cómo debemos ser y actuar. In the Beatitudes, En las bendiciones, we see, in las bienaventuranzas, we see the podemos ver character of those that live in the kingdom. el carácter de aquellos que viven en el reino. I play sometimes music over and over because the A words veces that I hear. yo toco alguna música una y otra vez por las palabras que yo escucho. Because there are things there that bless me. There are songs that touch my heart. Porque hay cosas ahí que me bendicen, cosas que tocan mi corazón. And that I treasure those songs Y yo te atesoro esos because they cantos. remind me of my Savior. Porque me recuerdan de mi Salvador. You see, I've learned long ago Yo aprendí hace mucho that God has to be first in our lives. que Dios tiene que ser primero en And nuestras I know vidas. this is a difficult Y yo sé que esto es difícil, subject un sujeto difícil. because it's not easy to pass over control or give over control to someone else. Porque no es fácil dar el control a alguien más. You see, this is where the problem comes. Porque aquí entra el problema. When you have to trust somebody Cuando tienes que confiar en alguien, that he will take care of you. que Él te cuide. And this is not easy, Y eso no es fácil. but it comes to us. Pero viene a nosotros. And the more we are knowledgeable of God Y entre más conocemos de Dios, through the word that he's given a us in través de la Scripture, palabra que nos da en la Escritura, we realize nos damos cuenta that God is forever and his word is faithful. que Dios es para siempre y su palabra es fiel. There's a song Hay un salmo that is a favorite to me when I teach Bible, que es uno de mis favoritas cuando enseño la Biblia. and that is Psalm Y 19. es el Salmo 19. And some of you even know it. Y quizás algunos de ustedes ya se lo saben. When David would say, Cuando David decía, as he looked upon the creation, the al mirar heavens, la creación, los cielos, and he would say how great God y is. decía qué tan grande Dios es. For the nature of creation itself gave him a testimony of the Creator, the goodness of God. Porque la naturaleza de la creación en sí misma daba testimonio de qué And tan I grande could Dios imagine es. him laying back as he watched over sheep. Y yo me imagino cuando él se acostaba viendo las ovejas, viendo para arriba, And he would look at the heavens. y él miraba hacia el cielo And you would say it's the handiwork of God. y decía, esa es la mano de Dios. All of this was a Todo testimony. esto es testimonio. It was a message that went around the Un circle of the world. mensaje que daba alrededor del mundo. That there is a Creator. Que hay un There creador. is a God. Que hay un Dios. That out of His own mouth spoke to existence the things that we see. Que de su propia boca hablaba a existencia lo que está. And Paul reminded us in Romans 1 Y Pablo nos recordaba en Romanos 1 that there is no que excuse no hay excusa. because nature itself is a witness Porque la of God. naturaleza en sí es un See, testimonio. God de is and Dios. God Es exists que Dios es y existe. because we see it in everything around us. Porque lo vemos en todo alrededor nuestro. And do you know, my friend, ¿Sabe, mi hermano? that the problem of humanity Que el and fallen problema de la humanity humanidad, de toda la humanidad, is they believe the lie of the devil que creen a la mentira del and diablo exchange the glory of God y cambian la gloria de Dios for the creature, the creation. por la criatura de creación. You see, because God created in us Porque Dios creó en nosotros an innate desire to worship. un deseo innato de alabar. And I don't care if you're not saved, Y no me importa si no seas salvo. you worship something. Tú alabas algo. Jesus said it this way: Jesús lo dijo de esta you manera. either serve God O or sirves mammon. a Dios o a Mamón. You serve materialism Sirves la or you materia serve God. o sirves a Dios. You serve the devil Sirves al or diablo you serve God. sirves a Dios. There's no in between. No hay entre You medio. serve someone. Algo sirves tú. But Paul said in Romans 1, Lo que dijo Pablo en Romanos 1. they exchanged the glory of God. Han cambiado la gloria de Dios. That means that they traded Eso es que lo sustituyeron. the focus of their lives. El enfoque de sus vidas. Instead of worshiping in Him that made all things, En vez de alabar a aquel que hizo todas las they cosas, worship the creature. alabaron a la criatura. We have today a movement Ahora tenemos un
that movimiento actually controls even the price of your que gasoline. actualmente aún controla el precio de su gasolina. Because you cannot drill anywhere. Porque no puedes hacer hoyos o You pozos en ningún cannot put lugar. up power lines anywhere. No se puede poner líneas eléctricas en Unless ningún you lugar. get permission A menos que se les dé permiso from the group that we know as the environmentalists. del grupo que se conoce como los del medio ambiente. And these people, Ambientalistas. ¿cómo se dice? Ambientalistas. Ambientalistas. There we go. These people Estas personas worship creation. alaban la creación. Come on. Vamos. They say they're saving the planet. Dicen que están salvando el planeta. So you are not important. Así que tú no eres importante. So if gasoline goes to $10, Así que si el gasolina sube a $10, just think about it. You're saving the environment. piensa que estás salvando al medio You're ambiente. stopping global warming. Estás parando el calentamiento My friend, global. there's going to be a global warming one day. Aleluya, un día va a haber We un can read about it. calentamiento global y lo podemos leer en el In libro, the book of el Revelation, libro de when Apocalipsis. God will Cuando unleash Dios va a sacar the power of that sun el poder del sol, that has never run out of gas. que ese sol nunca se acabe el gas. And we wonder, Y vamos a how preguntarnos, is it that this sun ¿cómo es que cannot este burn sol out? no se quema? Aleluya. It is a symbol Es un símbolo of the Almighty del who will Todopoderoso never burn out. que nunca se He quema. is God Él es forever. Dios para siempre. He is God Él es Dios forever. para siempre. And there's Y no nothing hay nada that those that have exchanged the glory of God de aquellos que han cambiado la gloria de Dios that can stop que pueden hacer the plans that God has los planes que for Dios the tiene redemption of para la humanity. redención de la humanidad. But I go back to Psalm 19, Pero regreso al Salmo 9, verse 7. versículo 7. It's divided into two parts. Está dividido en dos partes. The testimony of the person of God El testimonio de la persona de in Dios nature and creation, en la naturaleza y en la and creación. then into the word Y luego en la palabra that describes the God himself que that we love. describe a ese Dios que nosotros amamos. And it says Y this: dice esto: the law of God, la ley de Dios, el Torah, el Torah, the Torah of God, el Torah de Dios, the instruction, the commandments of la God. instrucción, los mandamientos de Dios. Have you ever read that? ¿Ha leído eso? Are sure, Son seguros, able to convert. pueden cambiar. But it says the law of God is perfect. La ley de Dios es perfecta. Let me just stop there. Ahora voy a parar ahí porque Because what we're going to learn today, lo que vamos a aprender hoy it has a connection to this verse. tiene una conexión a este versículo. Because you need to know Porque tú necesitas saber, you can trust God. puedes confiar en You Dios. can trust God. Puedes confiar en Because Dios. His Word is an extension of the person of God Porque Himself. su palabra es una extensión de Dios So mismo. when you read in that psalm, Así que cuando tú lees en ese salmo, the law of God la ley de Dios is perfect. es perfecta. It tells us Nos dice that the Word needs nothing. que la palabra no It is necesita nada, sufficient in es itself. suficiente en sí It misma has everything. y tiene todo. You cannot take away. Que no le puedes You quitar cannot nada. have No puedes tener, the Word of God, God Himself. no le puedes añadir nada a Dios. Is La revealed palabra in de the Dios Word. está revelado en la palabra. God is perfect. Dios es perfecto. God is perfect. Dios es perfecto. God is perfect. Dios es perfecto. And He is so Y perfect es tan perfecto that His Word que su palabra can restore puede restaurar a soul. una alma. That's what it says there. Eso es lo que dice ahí. Aleluya. The only thing La única cosa that can restore que puede restaurar is the pure, perfect Word of God. es la pura, perfecta I palabra de don't have to Dios. add No anything tengo que añadirle because nada I don't have anything. porque no tengo nada. The Word in itself La palabra en sí contains mismo the very contiene authority la autoridad of He that de spoke aquel que creation habló y tú fue la creación into existence. a existencia. When you study theology, Cuando estudias la teología, you'll find yourself vas a studying encontrarte estudiando the attributes of God. los atributos de Dios. He's omniscient, Es omnisciente, omnipotent. omnipotente. What's the other? ¿Qué es el otro?
omnipresente, omnipresente. But out of all those, pero de todos esos, you have attributes as well. Tienes atributos también that are perfect. Que son perfectos. So when we think about God, así que cuando pensamos de you Dios, think about the Word. pensamos sobre la palabra. It is perfect. Es perfecta. So when God is omniscient, cuando Dios es omnisciente, that means He knows all. Eso quiere decir que Él sabe todo. So He knows tomorrow. Así que Él sabe mañana. He knew I'd be standing right here. Él sabía que yo iba a estar aquí parado. He knew what I would be saying. Él sabía lo que yo iba a estar diciendo. This is why even when we pray, y por eso es que aún cuando oramos, Jesus reminded us, Jesús nos recordó, that He already knows que Él ya sabe what your needs are. cuáles son nuestras This is necesidades. why you should make Por Him eso, the tú priority in tienes que your hacer life. de Él la prioridad en tu vida. The Word of God La palabra de Dios is perfect. es perfecta. That it can restore the Puede soul. restaurar el alma. You know this, my friend. ¿Sabes eso, mi amigo? If God is Dios omniscient es omnisciente and omnipotent, y omnipotente, all powerful, todopoderoso, always present, siempre presente. His words Sus palabras convey who He is. contienen quién es Él. I need to do this because Yo necesito hacer esto. when you open that book, Porque cuando tú abres ese libro, the whole book, todo el libro, even the things that we don't like, aún las cosas que no nos gustan, they are part of the Word. son parte de la palabra. Come on. Dios. Vamos. And it told us very early on in God's Nos redemptive history, Nos dijeron muy temprano en la historia de redención in de the words Dios, of en las Moses, palabras de Moisés, God gave him this Dios message. le dio este mensaje. Moses, Moisés, don't add to it, no le subes, don't take away from no it. le quites. Aleluya, vamos. Now, why would God do that? ¿Y por qué le iba a decir Dios eso? Because there is nothing that we have Porque no hay nada que nosotros that can tengamos enhance the power que of the Word puede of God. mejorar el poder de la There's palabra de nothing Dios. that I Nada possess que yo tenga outside of God fuera de that Dios can enhance que what He's pueda given mejorar us. lo que Él ya nos dio. We don't have anything. No tenemos nada. Our wisdom is Jesus. Nuestro conocimiento Our es power Jesús. is Jesus. Poder es Our Jesús. life is Nuestra Jesus. vida es Jesús. Aleluya. So He says, Así que Él dice, trust me. confía en mí. Don't add anything to this. No le agregues nada. This is why Jesus said Por eso Jesús dijo, when He came out of His cuando Él temptation salió de la in Matthew 4, tentación en Mateo 4, when He was tempted to cuando fue eat, tentado a He comer, hadn't eaten for no 40 había days. comido en 40 días. And He Y said, dice, what was her famous words? ¿cuáles son esas palabras famosas? Man cannot live Ah, by bread el alone. hombre no puede vivir tan solo I de... enjoyed those biscuits this morning. Me gustaron los panes de esta And they have mañana an effect on y us. nos tienen un efecto. But man Pero el hombre is going to live by every word. va a vivir de cada palabra, Every word cada palabra that proceeds que out of the procede mouth de la of boca God. de Dios. Aleluya. Every word Cada palabra that proceeds out of the mouth of God. procede de la boca de Dios. This book Este libro is the word es of la God. palabra de Dios. Just to help you, Y para ayudarles, when Jesus was cuando questioned Jesús le preguntaron in His Olivet Discourse, Matthew 24 and 25, en el discurso de Mateo 24-25, He was not talking to the public Él no anymore. estaba hablando ya al público, He was talking to His intimate le followers. estaba hablando a sus seguidores. They asked Him Y about le the end. preguntaron acerca del fin. They were talking, Y estaban hablando, what can you tell us about ¿qué the nos end? puedes decir sobre el fin? And Jesus went on Y Jesús subió and began by y saying, empezó diciendo, this building, este templo, and it was a magnificent y building. era un gran templo, I don't know, 50 years. 50 años. Herod added to it, building and Herodes building. le agregó para ese edificio. But Jesus said that Pero building, Jesús dijo, este edificio there's not going to be left a stone no unturned. va a quedar piedra que no sea derrumbada. And if I'm like you, I was probably saying, Y si yo fuera como ti, estuviera diciendo, bueno, what kind of news is that? ¿qué noticias son esas? Well, thanks for encouraging me. Bueno, gracias por el ánimo. You're telling us Nos all of estás this is going to diciendo be turned. que todo esto va a ser revuelto. They were still Jews, Todavía eran but judíos, they were now in the new life. pero ahora estaban en la nueva vida. Don't you know we all have our ¿Sabes baggage? qué? Nosotros cada quien tenemos nuestros
Some of us got real baggage. Nuestras Some of us have little briefcases. cargas que llevamos encima, tenemos nuestras But maletas some of us encima. got big bags. Algunos tenemos unas maletas muy But grandes. God can help you. Pero Dios te puede ayudar. But Jesus was saying something Cuando Jesús estaba diciendo to algo establish a truth para establecer una of verdad the veracity of His de word. la verdadera That palabra, when He speaks, que cuando Él habla it will be fulfilled. va a venir a hacer a cabo In 70, en el 17, no 70, el 70, in the year of our Lord, en el año del Señor. Titus, the general, Tito, el general, destroyed destruyó Jerusalem. Jerusalén. Come on. If you read any extra biblical literature, O alguna literatura extrabíblica it tells us que nos dice, that it seemed like the soldiers were full of demons parecía que los soldados estaban llenos de demonios and they knocked it down. y que derrumbaron todo. I asked the Yo professor le pregunté al profesor from a Hebrew university de when una I was there. universidad hebrea cuando yo estaba ahí. I said, how in Le the dije, world ¿cómo es posible to knock down a stone building? botar a un edificio de piedra? I mean, I saw some big rocks there. Yo vi unas piedras grandes cuando yo estuve ahí. I said, how in the world these folks move this stuff ¿Cómo hicieron estos hombres para mover esto? without hydraulic pumps and Sin pompas hidráulicas y... how did they do ¿Cómo lo it? hicieron? Oh, I said, Pastor, Dice, pastor, you get a piece of wood and agarras un pedazo de madera cut it y lo cortas and you soak it in oil y lo metes en aceite and then you hammer it into the crevices as hard as y you luego lo martillas adentro de cada una de las rajaduras tan duro como puedas y le daban duro. can. Yo estaba, Y I asked myself, ¿qué esto está oh, interesante? that's interesting. And I said, then what happens? ¿Y entonces qué ocurre? They light, Y luego lo quemaban. they light Lo the quemaban. oiled wood. Quemaban esa madera And would burst. con aceite y se reventaba. Wow. I'm still thinking and wondering Bueno, if even y that luego works. estaba preguntando y estaba, me maravillaba yo. But the fact remains Pero se mantiene el hecho that it was torn down exactly as Jesus said. que fue destruido exactamente como dijo Jesús. But what does that have to do with anything? ¿Y eso qué tiene que ver? Because the early church Porque la iglesia in temprana that generation de still esa knew generación todavía sabía that Jesus had que said, Jesús había that dicho, Jesus had que prophesied, Jesús había that profetizado, Jesus' word que is la palabra de faithful. Jesús es It's fiel, faithful. es fiel. You can trust anything. Puedes confiar en Jesus cualquier said. cosa que dice Jesús. Gloria a Dios. Why else ¿Por qué would entonces someone go to a foreign land iba a ir alguien a otro país, otro and lugar, die a martyr, y morir como un mártir, burned at the stake, quemado, and still say, y aún decir, I will not deny no negaré the Savior? al Salvador? What kind of people were these? ¿Qué tipo de gente eran It estos? was people that Era experienced la gente que había the experimentado veracity of the spoken words of Christ. la veracidad de la palabra de That when Dios, Jesus spoke, que cuando Cristo habló, you knew it was there. tú sabías que era real. Ah, Come on. vamos, You would call that se llamaba esto a short prophecy una profecía corta, with purposes con propósitos to strengthen para the fortalecer generation in the church la in that day. generación y la iglesia de ese día. But people died Pero la gente moría easily. fácilmente. Remember how Daniel went to a Recuerde strange cómo land in Babylon? Daniel fue a un país extraño en Babilonia. He could have followed the rest of the Él crowd podía haber seguido al resto de los demás and be like a Babylonian. como un babilónico, No, pero no, he was faithful to era the commands of fiel God, al mandamiento the de Dios, dietary laws, las leyes the dietarias, disciplines of las prayer. disciplinas de oración. He was there. Él estaba allí. And the first chapter tells us, Y el primer capítulo nos dice, and these young men y estos hombres jóvenes purposed in their hearts. tenían en propósito en su corazón. They had in the first place Él tenía en prioridad Gloria a Dios. Jesus. a Jesús. They had God. Tenían a Dios. You see, this is why Es que esto we es... can read about Daniel, Nosotros podemos leer de that Daniel even in his old que days, aún en sus propios he días began to pray empezó a orar and pray
y oró. Lord, you said to Señor, tú Jeremiah le dijiste a Jeremías that 70 que years 70 was años the length of era his el captivity. tiempo de su cautividad, And he was praying. y está orando. You understand what I'm going? ¿Me comprendes a dónde voy con You eso? see, he knew Él sabía that the word of que la God palabra de was Dios faithful. era fiel, And he was old by that time. y que para ese tiempo ya estaba But bien. he knew Pero él sabía that God que promised Dios le había to take prometido him back home. que él regresaría a la Hallelujah. To loose them. a dejar libre To go to build the wall and build the para temple. construir las paredes y construir el templo. Aleluya. Do you believe Jesus? ¿Tú crees en Jesús? Amen. Are Hallelujah. you just one of those that ¿O eres de uno de esos que just talks a good game? solo habla de ello? Come on. Yeah. I'm not trying No estoy tratando de to belittle anyone. That's not no estoy right. tratando de hacer empequeñecer a alguien. I've had my own trials of Yo he faith. tenido mis propias pruebas en la fe. And there's no one here that can tell Y me aquí no hay nadie que me pueda decir, that you've been so perfect that you porque believe tú eres everything. perfecto, que crees todo. Come on. No, vamos. That's right, brother. Ah, Gloria a Dios. somos humanos. But I noticed something Pero yo me he notado algo as I dug into this book. mientras he entregado este libro. You see, in Proverbs 2, 4, and 5, En Proverbios 2, 4 y 5. wisdom and the analogy of God Himself. La sabiduría, una analogía de Dios mismo. If you seek it, Si lo buscas, if you seek it like you seek gold and silver, si lo buscas como buscas el oro y el plata. Ajá. in today's vernacular, it simply means Hablando así como hoy dice, if you pursue it si lo buscas like you pursue making money. como buscas el hacer dinero, Come on. Preach it, brother. Preach it. You know that material tú wealth sabes que las riquezas materiales is something just everybody wants. son algo que todo mundo quiere. Do you know that the people that are least able to afford ¿Sabías tú que la gente que menos puede comprar, menos puede alcanzar? I went to a Shell station one day. Fui a una estación Shell el otro día, You know, it's been a couple of years. o ya algunos años hace. And I threw, there was a place where they didn't have the readout. You know how they have the credit card thing? Era un tiempo, era una gasolinera que no tenían ahí donde lee la carta de crédito. And oh, I remember too, I wanted to buy some milk to Y me take home. recordé también que quería comprar leche para llevar a casa. So I gassed up and I Así que le eché gas y entré. got in line behind this Me man. puse en línea detrás de un hombre. And this guy Y este muchacho bought a whole slew of tickets, compró una gran rollo lottery tickets. de tickets de lotería. Oh, man. Y wow. I think I bought one time. Yo creo que compré uno una vez, yo nunca, My granddaughter in a restaurant said, para mi nieta. Papa, can I try one of Y those? dice, papá, ¿puedo Here's a dollar, man. Ándale, ahí está $1, mija. I give enough already to the state. Ya le di lo suficiente al Estado, que hay $1. She didn't get nothing but a stub. No le dieron nada más que un papel. But I was amazed Yo me sorprendí because he walked out que caminó por afuera, and he got into a car se metió a un carro that you almost had to push to start. que quizás tienes que empujar para empezarlo. Yeah. And I told the guy Y there, le dije al muchacho ahí, wow, that guy really bought some wow, stuff. mira, eso sí se compró algunas You know cosas. what ¿Eh? he told me? Y quizás que me dijo, The people that can least afford it are the ones that buy it. la gente que menos puede comprar esto son los que más compran. Because they don't want to go work. They think they're going to win the big gordo. No, ellos no quieren ir a trabajar, quieren pensar que va a ganar al gordo. That's right. Amen. But we are not to live that way. Pero nosotros no debemos vivir de esa manera. We seek Si Him lo buscamos a as Él, we seek for como material buscamos wealth, las cosas gold materiales, and silver. el oro y la plata. When you put that kind of an effort Cuando pones ese tipo de into esfuerzo digging into this treasure book, y si tú te metes a este libro de you will tesoros, find vas a the encontrar pearl, las the perlas, pearl of great price. perlas del gran His precio. name is ¡Su Jesus. nombre es Jesús! Aleluya. That pearl is so precious Esa perla es tan preciosa that I'm going to sell everything else. que yo voy a vender todo lo que tenga. I'm going to leave everything
voy a dejar ir todo. Because I found the greatest thing. Porque encontré lo más I found grande. Jesus. Encontré a Cristo. Actually, he found me. Es más, Él me encontró a mí. Are you with me, church? ¿Están conmigo? See, we need to establish this Necesitamos foundation. establecer esta fundación. Because otherwise, Porque de otra manera it'll be just another message. va a ser solo un mensaje. But without these keys, Pero sin estas llaves, and these commandments, seek ye estos first, mandamientos, buscar primeramente, you're going to be going in circles. vas a andar yendo en círculos. God only uses Su Dios solo usa people that are a dedicated la to gente Him. que está dedicada a Él. Come on. Vamos. You don't need to be a preacher. Y tú no necesitas ser un predicador. Every one of us Cada uno de nosotros is a saved es salvo, witness un testimonio of the vivo work of God. del trabajo de Dios. So I say to you Así que lo que yo te digo a ti, that the pursuit of God has to be que el buscar de Dios tiene que ser the priority. una prioridad. It was the Proverbs, and I think, Era listen, Proverbios, yo creo que Wilson, give me that Proverbs here. ese proverbio ahí. I believe Yo creo that you need to read this and be reminded. que necesitas leer esto y que se te acuerdes. I want you to see it. Listen, Quiero que lo veas. but as he prepares for that, Pero mientras él se prepara a poner eso, we are reminded in the words of Paul himself se nos recuerda en las palabras de Pablo en sí mismo, that those, when he wrote to Timothy, que cuando él habló a Timoteo, that those that want to enrich their aquellos lives, que quieren enriquecer su vida, those that are in aquellos love que están enamorados with money, con el dinero, will be pierced van a with sorrow. ser quebrantados con tristeza. Because money Porque el dinero will never solve your nunca problem. resolverá el problema. I don't care you have the best home, No me importa si tengas la mejor casa, the best mattress. el mejor cama. Somebody told me the other day you need El otro to día get me dijeron, a number bed. ¿Cómo se llama necesitas eso? agarrar un colchón de esos de números, Sleep number bed. Do you have one? una cama de esas de números. I'm gonna go visit you. ¿Tienes una de esas? Digo, yo quería visitarlo para ir a probar una de esas camas. Somebody told me you need, brother, a sleep number bed. Hermano, tú necesitas una cama de esas de números. Because there's days I can't get up. Porque hay días que no me puedo levantar mi And my espalda. wife says, Y it's mi not esposa the bed. dice, no es la cama, It's you. eres tú. And I said, what? Y le dije, ¿qué? And my grandson said, Y mi nieto dijo, Grandpa, you do gang signs? abuelito, tú haces señales de pandillo. No, I have arthritis. No, tengo artritis. Stay with me, church. Manténganse conmigo, iglesia. Ándele. God is good. Dios es bueno. At any rate, Bueno, de todas I don't maneras, want to lose sight of where I'm at. no quiero perder lo que estoy hablando. But I've learned something, Yo he aprendido algo, that those things que aquellas cosas that are temporal, que son temporales they're important, son importantes, but not as important as pero God. no tan importantes como Dios. Nothing Así Nada es. is more important es más Así es. than que Jesus. Jesús. What does it say up here? ¿Qué dice aquí arriba? So that thou incline thine ear unto wisdom, Inclina tu oído a la sabiduría. and apply thine heart to understand. Inclina tu corazón al entendimiento. Go to the next verse. Listen. Oh, you went to 23:4, 2, 4 and 5. Chapter 2. Proverbios capítulo 2, 4 y 5. Oh, perdón, hermano. ¿Cuál fue el otro que te di? 28:20. There we go. Proverbs 23:4. Let's go to this one. Proverbio 23, 4. Vamos a este. Labor not to be rich. No obres para hacer riquezas. Now think about it. This is Solomon. Ahora piénsalo, esto es Salomón. Who knew more ¿Quién about sabía más riches than acerca de las Solomon? riquezas que Salomón? Ah, He wrote a whole book on that él stuff. escribió un libro entero sobre eso. Ah, Everything you read in todo lo Solomon's que writings, lees en los escritos de Salomón, in that book of en Ecclesiastes, ese libro de Eclesiastés, accumulation of knowledge, acumular el conocimiento, wealth, riquezas, women. mujeres. Ay, ay, ay. No males here, only men. Aquí no hay masculinos, solo hombres. All of this, Todo esto he said, is
vanity. Es vanidad. Yes. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That without God, Que sin Dios, all of this stuff todas estas cosas is useless. no sirven. But with God, Pero con Dios, your $10 tus $10 can bless somebody. pueden bendecir a But alguien. it's not the main thing. Pero no es lo más importante. No trabajes por ser rico. Aleluya. Pon tu coto a tu prudencia. Aleluya. In other words, En otras palabras, God in His wisdom is to be first. Dios en su sabiduría debe ser primero. Because enriching of our lives will not solve the Porque problem. enriquecer nuestras vidas no va a resolver el problema que Did you tenemos. know that in a ¿Sabías writing, tú que en una and escritura, I think it was Newsweek years ago, yo creo que fue la revista Newsweek hace and the años, senator was Patrick Mahoney, en el centro estaba Patrick Mahoney, a Democrat, un demócrata, and they were talking about the ghettos and the problems in the big y cities. estaban hablando de los barrios y los problemas en las ciudades And grandes. you know that the main thing that comes to a politician, throw some money at that ghetto. Y lo primero que se viene a un político, tírele dinero a ese barrio. Everything, the answer to every problem, give them money. Y la respuesta a todos los problemas, denle You dinero. have buildings in the big cities in this country Tenés edificios en las grandes ciudades de este país that used to be housing que antes eran casas for the poor. para los pobres And now they're abandoned y ahora están abandonados because of the crime por and el crimen the lack of security. y la falta de seguridad. You see, Ahora, money didn't help El them. dinero no les ayudó. You see, what Monahan was his name, not Mahoney, Monahan. Era Monahan el He señor. said this, Él dijo esto. what they need Lo que ellos is necesitan, something to fix their spiritual problem. algo que arregle su problema You see, money will not solve the El dinero problem. no va a resolver el The problema. solving of any problem En resolución de un problema comes in Jesus viene Christ. en Cristo He's Jesús. the one Él es el that told us que nos dijo not to make treasures on que no earth. hiciéramos tesoros en la He tierra. said this, Él dijo esto. lay up not. No hagáis tesoros. That lay up, one word in the Greek, Esa palabra en griego is no almost the hagáis- same as treasure. es casi lo mismo Terrorizo. como tesoro. You ever read the thesaurus? ¿Usted ha leído un tesoro? The thesaurus dictionary? Un diccionario de palabras sinónimos. It is a book of words, synonyms. Es un libro de sinónimos. It's called that because it's Se llama a libro de treasure book sinónimos of porque es words. libro de tesoro de palabras. Well, Jesus is saying, Jesús dijo, lay up not no hagáis tesoros for yourselves para ti, treasures on this earth. tesoros aquí en la tierra. Lay up not for you. No hagáis tesoros para ti. So he's telling Así que me, me está diciendo a mí, don't concern no yourself te preocupes with taking care of yourself. cuidándote a ti mismo. I'm going to take care of Yo te you. voy a cuidar a ti. Now this is not saying to us Ahora, eso no nos está diciendo a that we nosotros become lazy que vamos a ser haraganes and o go home flojos, and sit around. ir a la casa y I sentarnos. bet you somebody out there was saying, no, Y yo creo que alguien allá afuera va a decir, gloria a Dios, I'm retiring me voy a jubilar and I'm 22. y tengo 22 años. No! No, In the King James Version, en la versión Reina Valera it gives you a confusing thought te da un pensamiento confuso, where it says, think not donde dice, no pienses about tomorrow. acerca de mañana. But some people claim Alguna to think, gente empieza a pensar, well, that means I don't have to make plans. entonces eso quiere decir que no tengo que hacer No, planes. no. No, my brother. Que pronto agarran esa partecita. Take that piece so quickly. Oh, vieja, Honey, saca el café porque aquí get me some va a coffee quedar. because I'm going to stay home. Take no thought for tomorrow. No No pienses en pienses en mañana. Don't take no thought until tomorrow. You need to understand the Necesitas context. comprender el contexto. He's talking about Él está things hablando de that should be cosas first in your que deben life. ser primeras en It tu is vida. Jesus. Es It Jesús. is His kingdom. Es su reino. It is the treasure Es el of tesoro the knowledge of Him del conocimiento that de raised Él. us up from the dead Levantó de los and muertos. made us new Nos hizo creatures nuevas and made criaturas us y nos followers hizo seguidores of the King del of Rey de Kings. Reyes. Hallelujah. Who's the richest man in the world? ¿Quién es el hombre más rico del mundo? ¿Cómo se llama? Era de México. Un mexicano, es a Mexican. ¿Por qué no comparte, verdad? Why he doesn't share out? I was looking at somebody sent me Estaba viendo algo que me mandó alguien. one of the houses of the
Arab sheiks in Saudi Arabia. Una de las casas de los sheik de Arabia. I thought it was a huge 2,000 room hotel. Yo creí que era un gran hotel de 2,000 cuartos. And they showed the Y bathrooms. enseñaron los baños. They were as big as this room. Eran tan grandes como este cuarto. Gold, silver, tile, Oro, marble. plata, mármol. My whole house and the garage fit in that bathroom. Toda mi casa y el garaje cabían en ese And there was only baño. one of them. Y ese era solo uno de los baños. And then at the bottom, Y abajo decía, this is one of the homes. esta es una de las casas. And then they showed the cars. Y luego enseñaron los carros. One of them was plated Uno in estaba silver. plateado en plata. I was watching it. What about a donation to the church? Una donación a la iglesia, ¿qué pues? But you know what? Pero ¿sabes qué? They sleep with guards. Ellos duermen con carros. But even they're no with guards. No, como quiera. Con guardias. Ok, duermen con guardias. Because they're hated within their own country. Porque los odian aún en su propio país. But money Pero el dinero doesn't give them peace. no le da paz. Aleluya. Oh, there is only one person Solo hay una persona who said to us in John que nos 14, dijo en 27, Juan 14:27. my peace. Mi paz. Woo. Not Brother Tony's peace. No la paz del hermano Tony. Not the peace No es la paz of NATO. de las Naciones Unidas. No, OTAN. ¿O no? ¿O no tan? Not the peace. ¿No tan? OTAN. No, OTAN. Not the peace that American forces can bring to a nation. No la paz que pueden traer las fuerzas americanas a una nación. That's not the peace. Esa no es la paz. Jesus said, Jesús dijo, and he was about ready to go to the cross. y ya estaba listo a ir a la cruz. My peace Mi paz. I give. Tenemos, dejo, mi paz os doy. Aleluya. Gloria a Dios. It is that peace Es esa paz that allows me every que day me permite cada to día confront the evils, enfrentarme al the mal, las tribulations, the tribulaciones, temptations. las tentaciones. Because this peace Porque esa paz is not talking about no se habla de the absence of conflicts. la ausencia de conflicto. We still have Aún battles. tenemos batallas. We need to put on the whole armor of God. Tenemos que ponernos la armadura But de we Dios. have to shod our feet with the gospel of Jesus Christ. Tenemos que cubrir nuestros pies con el evangelio de Cristo Jesús. And that peace Y esa paz is about having es de tener a relationship una relación with God the Dios el Father Padre through the righteousness of con Jesus la Christ. justicia de Cristo Jesús. So if I put on the whole armor Así que si yo me pongo la armadura and I don't have y yo no tengo my feet shod with the gospel of peace, mis pies ceñidos con el evangelio de la paz, I'm going to slip and fall. me voy a resbalar. You see, peace means La paz quiere decir that I'm standing with que God. estoy parado con Dios. So the enemy will come. Así que viene el enemigo. But those boots that Paul described that had Pero nails, esas botas que describe Pablo, that had nails, the Roman que soldier, tenían clavos de los romanos, they were in that shoe estaban en because ese zapato to porque keep him firm. lo mantenía firme. Because it depended, his life depended Su on vida to stay dependía de standing, estar firme, to be able to wield the de sword. poder caminar con la arma. That tells us Eso nos that dice the only way que la I will única manera stand que yo me voy a when poner the de enemy pie comes like a cuando viene flood, el enemigo en contra de I mí, will stand yo me voy a because I parar have firme, peace, porque tengo because paz, I have the porque gospel, tengo el because I evangelio, have porque tengo a relationship una with relación God. con Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. You read Romans 5, Cuando leas Romanos 5, you read in the lees first en los verse primeros versos that we have, que tenemos because of the righteousness por la justicia. imputed to us because of Christ, the righteous judge. Aleluya. Estamos impugnos por la Cristo Jesús. He says we have access Tenemos acceso to God. a Dios.
Gloria a Dios. I don't need no priest. No necesito ningún sacerdote. I can go right into the kingdom. Puede entrar recto al reino. Dad. Oh, papá. Come on. Vamos. Brother Wilson, my Hermano Wilson, God bless him. Dios lo bendiga. He was teaching a lesson on the Lord's Estaba Prayer, enseñando una lección sobre la oración del Padre Nuestro, which is actually the disciples' prayer. que es actualmente la oración de los discípulos. He said, Dijo, we now can say, ahora podemos decir, because of Jesus, por Cristo Jesús, our Father nuestro Padre, who art in heaven. que estás en los cielos. See, the Jews didn't have that kind Pero of es que los relationship. judíos no tenían ese tipo de relación. But Paul said to the Pero church in Pablo Rome, le dijo a la iglesia en Roma, my spirit cries mi out, espíritu grita, Abba, Padre! Abba, Padre, Daddy, my Father! papá, He mi was Padre. close. He knew him. He felt the presence Sentía la of presencia de Daddy. Dios, de papá. Aleluya. The other day, I El was at otro the día funeral, estaba en un funeral and somebody y came up. alguien vino y me dijo, I officiated the funeral, oficié yo el funeral. and I knew it was a Catholic Y yo sé que era un católico because he gave me a hug. porque me dio un abrazo. Wow, I've never heard that. Wow, nunca Thank you, escuché Pastor. No. eso. Gracias. Thank you, Father. Gracias, Padre. Oh, I mean, Bueno, Pastor. quise decir, pastor. You see, she caught herself Ella se corrigió because that is the porque term ese es el término they use for que usan for para the priest. a su sacerdote. But there's only one Father. Pero solo hay un Padre. Only one Father. Solo hay un That's Padre. worthy of glory and honor and praise. It is God the Father of Jesus Christ. El Padre de Cristo Jesús. Aleluya. So in Romans 5 Así que en Romanos 5 tells us why nos dice por qué we were not able to have peace no before. pudimos tener paz anteriormente. Because as that we were enemies Porque éramos enemigos de Dios of God because of sin. por el pecado. You see, the devil tries to make you think El sin, diablo te hace pensar que It's el a lot of pecado fun. está bien divertido, but what it does, pero lo que hace it begins to kill you. empieza a matarte. Because separating you Porque from God separarte de Dios and your y families tu familia and your work, y tu trabajo it'll kill you. te va a matar. The wages of sin, No, Romans porque la paga chapter del 6, pecado, 3. Romanos 3, The wages of porque sin la paga del pecado is death. es muerte. Aleluya.